hoy invitamos al doctor Ulises de Dios, él es oftalmólogo retinólogo, que nos va a hablar de las afectaciones que precisamente causa la hipertensión, la diabetes, pero en la vista. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor de Dios, ¿y qué tal? Buenos días y bienvenido. Bien, es muy interesante el tema, ¿no?, del día de hoy. Presión arterial, diabetes, tus dos enemigos mortales de la visión, ¿no? Sí, y algo muy frecuente en nuestra población. Ahorita además de la pandemia de coronavirus, tenemos prácticamente una pandemia también de diabetes en todas partes y sobre todo en México. Y la presión arterial también, que puede generar problemas muy importantes en la visión. La diabetes genera un daño en la retina, sobre todo, que es poco a poquito. Va avanzando poco a poco a través de los años, sobre todo en las personas que no tienen un buen control de sus niveles de azúcar. Y generalmente al principio pueden ver muy bien y de repente pierden la visión. Hay veces que esas afectaciones por la diabetes generan sangrados dentro del ojo y se pierde la visión por completo. Cuando hay datos de hipertensión arterial, por ejemplo, lo que podemos ver son infartos que también súbitamente pierden la visión de un ojo o de ambos. O sea, infartos dentro del ojo. Infartos de la retina, exacto. ¿Eso es como reventar las venitas o cómo es un infarto en la retina? Cuando es un infarto es cuando deja de llegar sangre a la retina, deja de nutrir de oxígeno a las células de la retina por alguna oclusión de los vasos sanguíneos. Y eso está generado por hipertensión arterial. Qué impresionante, porque entonces aquí la pregunta es, ¿se pueden sumar tener problemas de diabetes, una presión ocular alta y una presión arterial alta también? O sea, ¿hay estos casos en donde se sumen los tres factores? Sí, hay casos muy severos que pueden tener las tres situaciones y hay veces que la visión ya no se puede recuperar. Por eso es que es importante hacer una revisión antes de que se presenten complicaciones asociadas a hipertensión y a diabetes. ¿Cuáles son los indicios para hacernos esa revisión? O sea, ¿cuáles son los síntomas que debemos de observar para correr con el oftalmólogo y que nos revise? Es que puede no haber síntomas y tener ya un daño muy severo. Entonces lo ideal es que en cuanto seamos diagnosticados con diabetes o con hipertensión, hacer una revisión completa de la retina y ver que no haya ningún daño, porque a veces al momento del diagnóstico la persona ya tiene diabetes desde hace 10 años. Sí, la diabetes puede generar problemas en los riñones, en el cerebro, en el corazón y en los ojos es uno de los más frecuentes. Entonces la retina puede tener un daño ya muy avanzado, el paciente no tener ningún síntoma y no darnos cuenta. Entonces la única forma de darnos cuenta es una revisión completa de la retina por alguien experto para dar tratamiento antes de que se presenten complicaciones. Doctor, y ya que se están presentando las complicaciones, vamos a suponer que ya se identifica en la retina un pequeño sangrado, ¿hay forma de revertir este proceso de daño a la retina? Sí, en algunos pacientes sí, otros pacientes ya son casos muy avanzados y ya desafortunadamente no se puede hacer mucho. Pero sí, tenemos tratamientos como el rayo láser que podemos aplicar en la retina para evitar que siga avanzando el problema, la enfermedad, o inyecciones que se pueden poner en el ojo para disminuir el riesgo de sangrados. Con estos tratamientos de rayo láser, a final de cuentas es como soldar la tubería rota, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿sirve para el resto de la progresión de la enfermedad o se tiene que seguir revisando y dándole mantenimiento? No, ayuda muchísimo para evitar que se siga avanzando el problema, pero obviamente depende mucho del control de la diabetes. Si ponemos láser 1, 2, 3 veces, pero la persona sigue con niveles de glucosa elevados, sigue avanzando el problema. Entonces tenemos que atacarlo de los dos lados, ¿no? El control glucémico y Tendrían que ir de la láser. mano, digamos, el médico, el internista que esté atendiendo el síndrome metabólico, en este caso, con el oftalmólogo para que funcionara. Y con el paciente, ¿no? Tiene que también comprometerse en tener un buen control. Me imagino que a ustedes en muchas ocasiones les ha tocado descubrir a un paciente diabético por primera vez, ¿no? Por el daño ocular. Sí, a veces los revisamos, ellos no saben que tienen diabetes, vemos la retina con datos muy claros de retinopatía diabética y podemos hacer el diagnóstico también así. Obviamente no es lo ideal porque significa que ya tiene un daño muy avanzado. Claro, y esto es terrible porque hablábamos de que esta enfermedad pues, es silenciosa, muchas veces asintomática, y los pacientes, como lo refería el doctor, pueden llegar a haber tenido 10 años de padecerla sin haberse dado cuenta y mucho menos sin tratarse. Exacto. Y cuando ya se genera algo que es el glaucoma, ya estamos hablando de que eso ya no es reversible, ¿verdad? El glaucoma es una enfermedad aparte. Hay personas que no tienen diabetes y pueden tener glaucoma, pero hay un tipo especial de glaucoma que es secundario a una diabetes muy avanzada,
que es difícil de controlar, pero si se detecta a tiempo todavía se puede dar tratamiento. ¿Cada cuánto tengo que estar visitando al oftalmólogo y a partir de qué edad para disminuir los riesgos de afectación ocular? En un paciente sano se tiene que hacer una revisión una vez al año, pero alguien que se diagnostica con diabetes, aunque lo hayamos visto recientemente, al diagnóstico de diabetes es necesario hacer una revisión especial de la retina y dependiendo del daño, a veces lo vemos cada 4 meses, cada 6, cada 8, dependiendo cada caso. Pero en un paciente sano, una vez al año. Wow, pues ahí lo No, tienes, pues muy Claudia. bien, y la verdad que somos afortunados porque son muy pocos los retinólogos que están aquí en la ciudad. Uno de ellos es el doctor Ulises y somos afortunados aquí de tenerlo el día de hoy con esta información. Muchas gracias, doctor. Gracias, Claudia. Gracias. Oftalmólogo.